hacemos el cambio de tema, la última pregunta esencial del tema tiende a ser un poquito más grande, ¿cierto? Tiende a ser un poquito más de trabajo para probarlos a ustedes, para probar sus conocimientos, probar toda la materia que se estuvo pasando. Entonces, con este tema, cuando el tema acabe, va a ser lo mismo, ¿ya? Terminando el tema, la pregunta esencial es un poquito más cotota, podríamos decir, que las preguntas esenciales anteriores. Ahora, el tema que vamos a tratar hoy, que vamos a estar tratando desde hoy en adelante, es un tema que en nuestras primeras clases mencionamos, ¿ya? Es un tema que va a comenzar el día de hoy con un pequeño repaso. Vamos a estar repasando el tema, vamos a estar repasando temas que ya vimos y que puede que estén o no estén en su memoria. Si están en su memoria de una forma vaga, por ahí lo asaltan en terrores nocturnos, vienen estos temas, pero no logra recordarlos, pues la clase de hoy la idea es que salgan a la luz y podamos comenzar con nuestro nuevo tema poquito a poco. El tema nuevo son los textos no literarios, pero para hablar de los textos no literarios necesitamos repasar los textos literarios, conocer los dos para poder diferenciarlos y empezar a hablar del tema nuevo. Cuando lleguemos a los no literarios, vamos a trabajar todo lo que son las noticias. Nosotros hablamos brevemente de las noticias cuando estuvimos tocando el texto expositivo ya por ahí en principio de año, hablamos del texto expositivo y tocamos las noticias un poquito. Ahora, y en lo que viene más adelante, nos vamos a enfocar en eso, en los medios de comunicación y en las noticias, ya la forma correcta de generar una noticia, la forma correcta de generar textos no literarios. Ahora, como ya les había dicho, esta clase lo pueden tomar como una clase de repaso. Esta semana vamos a tomar materias pasadas, materias que pasamos anteriormente, que estuvimos viendo ya a principios de año, y que por la distancia mental que van a tener de nosotros, puede que ya se hayan borrado un poco de su mente o que estén un poco más diluidas mentalmente estas materias. Por lo tanto, para asegurarnos de que todos esos contenidos sigan dentro de sus mentes, vamos a hacer esta clase como un pequeño repaso. Va a unir los diferentes contenidos que se han pasado del año con los contenidos que se vienen. Ya vamos a tomar todo lo que hemos visto y lo vamos a enfocar un poquito más hacia adelante, lo vamos a enfocar con las nuevas materias que vamos a estar pasando desde esta semana en adelante. Primero, vamos a irnos a lo básico, ¿sí? Bien a lo básico, con esta pregunta: ¿qué es un texto? ¿Ya? Un texto, ustedes ya deben imaginar que es un grupo de palabras juntitas que cuando usted las lee van a significar algo coherente, ¿ya? Un texto es esto que ustedes tienen aquí en pantalla, esto que tienen en el PPT, y que dice que un texto es una palabra o un grupo de palabras que al leerla dicen o tienen un significado coherente, ¿ya? Una apreciación bien básica, pero una apreciación necesaria. Ahora, dentro de todo lo que es un texto, tenemos dos tipos, ¿ya? Dos tipos de texto que son bastante diferentes y dos tipos de texto que son muy reconocibles. Por un lado, tenemos los textos literarios y los no literarios. Y antes de ver esta diferenciación, quiero hablar un poquito de qué son los textos literarios y los no literarios. Estos son los distintos géneros que tenemos, ¿ya? Tenemos géneros tradicionalmente literarios y géneros tradicionalmente no literarios. La definición de cada uno ya se viene. Ahora, cada uno de estos textos se define por un propósito diferente. Se van a hacer una diferencia por el propósito que tenga un escritor. ¿Por qué? Usted cuando escribe algo, lo que sea, siempre tiene un propósito en su mente, ¿ya? Ya sea que le quiere contar una historia o le quiere inventar una historia a su hijo, a su sobrino, eh, o quiere inventar una historia para sus amigos, ya sea que le quiere explicar una materia a alguien que no tiene idea, le quiere explicar la materia a su compañero que no puso atención en clase y usted está tratando de enseñarle.
ya sea que usted quiere escribir algo para recordar más adelante cuál es la forma correcta de hacer el mantenimiento al auto, cuál es la forma correcta que usted necesita para hacer la receta, ya sea que usted quiere recordar la cantidad de ingredientes que usó en el último pastel que le quedó tan rico y que le cambió ciertas cosas y no quiere olvidarlo y lo escribe. Siempre hay un propósito en todo lo que escribe. Y ese propósito es el que define si usted está haciendo un texto literario o uno no literario. Si lo que usted busca, por ejemplo, es informar a alguien, se habla de género no literario. Y esto es materia que vimos anteriormente cuando estábamos tomando el texto expositivo que buscaba informar, buscaba traspasarle conocimientos a otra persona. Entonces, si usted lo que está haciendo es escribir para informarle a alguien, su propósito es informar sobre cualquier cosa, una noticia, la forma correcta de preparar un pastel, la forma correcta de abrir un frasco, de construir un mueble, de lo que sea, es un género no literario. Por otro lado, si lo que usted quiere hacer es dar belleza en el lenguaje, si está haciendo un poema, una canción, si quiere escribir un cuento, se encuentra frente al género literario. Así se definen. Si busca informar, no literario. Si busca belleza del lenguaje, es literario. ¿Ya? Este primer cuadro es un cuadro resumen que va a servir bastante para el repaso, para recordar la información más importante de esto que acabamos de decir. Ahora, definamos con un poquito más de detalle lo que es un texto literario. El texto literario son los que están escritos por autores, que están escritos por escritores, que sirven para entretener o que quieren expresar distintos sentimientos. La finalidad de estos textos siempre va a ser artística. ¿Ya? Un texto literario, que viene de la literatura, tiene siempre la finalidad artística. ¿Ya? Va a tratar de tener un lenguaje cuidado, un lenguaje expresivo, que no solo quiere comunicar algo, sino que quiere crear mensajes bellos, quiere hacer frases sonoras, imágenes que estén cargadas de fuerza. Ya cuando yo digo imágenes, me refiero a las imágenes que trata de proyectar alguien en su mente. ¿Ya? Ejemplos de texto literario son aquellos que usan nuestro amigo el lenguaje connotativo. ¿Ya? ¿Qué es el lenguaje connotativo? Lo vemos al tiro. Miren, nosotros consideramos literario cualquier texto que están utilizando recursos lingüísticos. ¿Alguien se acuerda qué son los recursos lingüísticos? Los vimos hace tiempo. ¿Lo recuerdan? Venía por aquí la metáfora, la literación, hablamos también de la comparación, el hipérbole, el hipérbaton, ¿no? Ya, estos recursos se usaban mucho en los poemas. Habían unos que se usaban en los trabalenguas, en los cuentos. Más en la poesía que en nada. Entonces, cuando un lenguaje los está usando estos recursos lingüísticos de los que hablamos anteriormente, es de por sí lenguaje literario, un género literario. Cuando nuestro amigo el autor está expresando emotividad de la realidad que vive, también es género literario. Nuestro autor está tratando de expresar sus sentimientos, nos cuenta qué es lo que siente, qué es lo que ha vivido, nos habla de su tristeza, de su felicidad, de lo bella que es la vida o de lo triste que es la vida. Cuando el autor está expresando sus sentimientos, también género literario. Si lo que busca nuestro amigo el autor es llamar la atención de los lectores con su manera de decir las cosas, también lenguaje literario, género literario.
tiene una manera especial de hablar, una manera especial de escribir. Nuestro autor seguramente usa mucho las rimas, o le gusta mucho usar las rimas, o las usa de cierta forma fuerte, ya mucho lo que hacen los cantantes, los raperos, al rimar, de cierta manera, están llamando la atención por su manera de escribir, por la belleza que ellos emplean en el lenguaje mismo. Y, como yo les había dicho, se usa el lenguaje connotativo, y esto es lo principal que va a definir al género literario. El lenguaje connotativo, chicos, es el que se usa de forma figurada, de forma simbólica. Es el lenguaje que no solo comunica información, ¿ya? El connotativo no solo comunica información, sino que también comunica sentimientos y comunica sensaciones. Este lenguaje, el connotativo, es subjetivo, por lo tanto, nos da opiniones personales. Y no opiniones personales de frente, ¿ya? Sino que usa la metáfora, usa estas figuras, formas figuradas, estas figuras simbólicas con las cuales se va a estar expresando. Nosotros a veces las usamos sin darnos cuenta, como este ejemplo que está acá, que dice, se le rompió el corazón al conocer la noticia, ¿ya? ¿Qué podemos decir o cómo podríamos reinterpretar eso? Decir que a alguien se le rompió el corazón al conocer la noticia. ¿Cómo está esa persona? ¿Cómo se encuentra? Siente pena, muy triste. Siente pena, ¿cierto? Está triste, porque seguramente no fue una buena noticia la que le dieron, ¿ya? Muy bien. Decir que la película me puso la piel de gallina. ¿Por qué nos pondrá la piel de gallina una película? Por sentir susto, si es de terror. ¿Cierto? Como dijo la compañera, nosotros, de estas líneas tan cortitas, podemos inferir muchas cosas. Podemos darnos cuenta de lo que nos quiere decir el autor. La compañera se dio cuenta que la película era de terror. O eso es lo que le transmitió. Decir que le puso una piel de gallina, que era de terror. Algo que no está en el texto, pero el autor logró transmitirlo al expresarse de esa forma, ¿ya? Lo mismo, se le rompió el corazón al conocer la noticia. No decimos si la noticia es buena o mala, pero usted puede inferir que es una mala noticia. Tal vez murió un familiar, tal vez se dio cuenta que la persona que él quería lo había traicionado o ya no lo quería, ¿cierto? Podemos inferir que es una mala noticia solo por la forma en la que se expresa nuestro autor. Cuando se expresa así el autor es lenguaje connotativo, por lo tanto nos está dando un sentimiento, una emoción, por lo tanto es género literario. Literario. Los textos que están dentro del género literario son los textos narrativos, los textos líricos y los textos dramáticos, de los cuales ya hemos visto anteriormente. Por un lado, en los textos narrativos tenemos el cuento, tenemos la novela, tenemos la fábula también en el narrativo, y siempre se está manejando con la descripción, con los diálogos, y siempre posee un narrador. Es por eso que se llama género narrativo. Por otro lado, tenemos la lírica, donde tenemos la poesía, las canciones, tenemos todas las que son esas hermosas letras de canciones, toda la música. En la lírica siempre va a estar presente y va a ser lo principal la exaltación emocional. Las emociones son lo más importante del género lírico. Ya recordemos, si usted piensa en cualquier canción de amor, lo más importante en una canción de amor son las emociones que se están transmitiendo a través de esa letra. Lo mismo en un poema. Ese es el género lírico. Y finalmente el género dramático, que viene a ser el género que más fresco deben tener en sus mentes, porque es la materia que pasamos hace no mucho. Y aquí es donde tenemos nosotros las obras de teatro, que usted sabe que puede estar escrito en verso o en prosa, y que van a
ser representadas a través del diálogo de los personajes. En una obra de teatro, una obra dramática, también tenemos ese lenguaje connotativo, también nos está expresando sentimientos, nos está expresando todo a través de la belleza del lenguaje o de las palabras. Vamos a comenzar recordando todos estos géneros, todos estos distintos textos, con pequeños momentos, pequeñas definiciones de cada uno, para ir acordándonos de la materia que pasamos hace algún tiempo. Primero, hablamos de los textos narrativos, ¿ya? Y dijimos que el texto narrativo es el relato, ¿ya? El relato de hechos en el que van a haber muchos o pocos personajes, siempre van a estar interviniendo personajes, y que se va a desarrollar en un espacio, en el tiempo determinado. Y aquí siempre, pero siempre, vamos a tener un narrador que nos va a estar contando todo lo que está sucediendo. ¿Qué textos tenemos aquí en los textos narrativos? En los textos literarios narrativos tenemos cuentos, novelas, fábulas, leyendas y mitos, ¿ya? Los cuentos podemos pensar nosotros en La Caperucita Roja, El Patito Feo, Besitos de Oro, ¿cierto? Todos esos cuentos infantiles que alguna vez escuchamos o que alguna vez les hemos contado a algún pequeño, ¿cierto? A un hijo, a un sobrino, o a algún menor que estemos cuidando. Puede que en algún momento contemos un cuento. La novela viene a ser ya la evolución del cuento, podríamos decirlo así. La novela es mucho más grande, tiene muchos más personajes, tiene muchas más hojas. Novelas tenemos El Señor de los Anillos, Game of Thrones, tenemos Harry Potter y todas esas novelas largas que existen. Cuando ya empiezan a verle hartas hojas al libro, decimos, esa es una novela. ¿Has leído una novela alguna vez? ¿Alguien de acá? ¿O no han leído una novela? ¿No han tenido el tiempo o las ganas de hacerlo? Por lo menos, buenas tardes, profe. Yo por lo menos no he tenido el tiempo ni como ya muchos años que no había estudiado de leer, y más el tiempo. Ahí sí. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Se debe desconectar el micrófono. Pero sí te escuché. Sí, cuesta a veces hacerse el tiempo de leer. Ya, yo antes leía mucho, pero ya con el trabajo, la casa, como que queda poco tiempo y a veces poca energía de sentarse a leer un buen rato. Y cuesta hacerse como las ganas de ponerse a leer un libro y de terminar. Es por eso que hace un tiempo yo les recomendaba los audiolibros, que se pueden usar bastante mientras uno está haciendo distintas cosas. Ahora, también tenemos la fábula. ¿Saben lo que es una fábula? ¿Cómo se diferencia una fábula de un cuento? Son bien parecidos, pero tienen algunas cosas que los diferencian. ¿Saben qué son? Tienen como una moraleja, o sea, una enseñanza. Excelente, Violeta. La fábula, como dice la compañera, tiene una moraleja que es una enseñanza al final, ¿cierto? Una fábula trata de enseñarnos una lección de vida, a veces tratan de enseñar valores, ¿ya? Y generalmente se hace con animalitos, ¿ya? Los animalitos son los protagonistas de las fábulas. Una bien común es la de la tortuga y la liebre, esto que nos trata de enseñar que la constancia es a veces más importante que el talento o que simplemente estar por ahí mostrando más que esforzándonos para hacer las cosas. Y luego
Tenemos los mitos y las leyendas, que los vimos hace bastante tiempo. Cuando estábamos comenzando las clases hablamos sobre los mitos y las leyendas. ¿Recuerdan qué diferencias tienen? Que también son parecidos, pero tienen algunas diferencias muy importantes. ¿Existe alguien? Las leyendas forman parte de la cultura de un pueblo o algo así. ¿Ya? ¿Y los mitos? No me Los acuerdo. mitos siempre hablan de los dioses, de Zeus, son de héroes de leyenda de la antigüedad. ¿Son ¿Ya? como más fantasiosos? Ya, mira. Están bien ahí, los dos aportes que hicieron las compañeras están ambos bien. Mitos y leyendas son partes de la cultura de distintos pueblos, distintas civilizaciones. La diferencia principal es la que dijo Beatriz. Los mitos están relacionados a los dioses. Los mitos se usan para explicar fenómenos naturales que antes no se sabían cómo ocurrían y se le atribuían a los dioses. Por ejemplo, si no se sabe por qué ocurren los truenos, que ahora se sabe que los truenos ocurren cuando chocan dos corrientes de aire de diferentes temperaturas a distintas alturas, se generan los truenos, ¿cierto? Y los relámpagos. Antes no tenían ni idea por qué se generan los truenos, entonces decían, oh, debe ser porque hay un dios que está enojado, porque quizás no les hemos dado sacrificios. Por lo tanto, el dios de los truenos se llama Pedrito, Pedrito el dios de los truenos, y ahí ellos inventaban toda una historia para explicar fenómenos naturales. Y las leyendas son más parte del folclore de distintos pueblos, de distintas civilizaciones, ¿ya? ¿A qué me refiero yo? Hércules, nuestro amigo Hércules, que es un semidios, es una leyenda. Zeus es un mito. ¿Por qué? Hércules no tiene ninguna relación con nada de la naturaleza. Zeus es el dios que genera los truenos, ¿ya? Esa es la diferencia. Mitos tiene que ver con los dioses y dar explicaciones a cosas naturales, y las leyendas, semidioses y cualquier cosa sobrenatural que esté sucediendo en este mundo, ¿ya? Ahora, otra cosa que tenemos que tenemos que hablar son los textos líricos, ¿ya? Dejamos de lado los textos narrativos, nos venimos a los líricos, que también los vimos hace un tiempo. Los textos líricos tienen siempre, pero siempre, como un propósito principal, expresar sentimientos, expresar emociones, ¿ya? Y se van a estar escribiendo en verso. ¿Qué son estos textos líricos? Poemas, canciones, ¿ya? Y que van a tener este conjunto de versos que se le llama estrofa. Y el verso es cada línea de nuestro amigo el poema. Recordemos que los poemas siempre, pero siempre van a estar hechos para expresar algún sentimiento del poeta, ¿ya? El texto lírico, la canción, la poesía, son lo principal que usa el escritor, lo principal que usa el poeta para expresar sus sentimientos más íntimos y sus sentimientos más fuertes. Aquí tenemos a nuestro amigo los poemas y también algunos que vimos hace tiempo, el acróstico y el caligrama. ¿Alguien recuerda lo que era un caligrama? ¿Tienen esa imagen mental del acróstico o del caligrama? ¿No? Ya, esto lo vimos hace tiempo igual, ya. El caligrama es cuando nosotros tenemos un poema que habla sobre cualquier cosa y dibujamos usando el poema, ¿ya? Con el poema hacemos un dibujo que lo representa. En el ejemplo que yo les puse fue el poema de una gatita que miraba su reflejo en un espejo, todavía no me acuerdo.
Y el poema mismo de la gatita que se miraba en el espejo dibujaba a dos gatitas que se estaban mirando. Y el acróstico es cuando se escribe hacia abajo una palabra y de esa palabra van saliendo distintas frases. Es parecido al acróstico que hizo nuestro amigo Nicanor Parra con el Padre Nuestro, que escribió hacia abajo Padre Nuestro, no, escribió Tome Coca-Cola hacia abajo, y a través de Tome Coca-Cola que escribió hacia abajo, fue escribiendo el Padre Nuestro. ¿Ya? Eso es un acróstico. Luego tenemos a nuestro amigo el texto dramático, que como yo les dije anteriormente, es lo que ustedes deben tener un poquito más fresco en la mente, podríamos decirlo así, porque es la última materia que estuvimos viendo, todo lo que tiene que ver con el texto dramático, con el teatro, el radioteatro, que fue lo que vimos antes de salir de estas pequeñas vacaciones que tuvieron, bueno, que tuvimos, también me incluyo. Y aquí podemos decir que, a diferencia de los otros textos del género narrativo y del género lírico, este se presenta por medio de diálogos. Eso ustedes ya lo saben, lo vieron, lo leyeron o lo escribieron en la última pregunta esencial, entonces ya saben cómo se van a ir generando estos diálogos en el texto dramático. No necesita narrador, a menos que, ¿cuándo nosotros le ponemos narrador a un texto dramático? ¿Cuándo lleva narrador? Cuando es una obra literaria, una obra dramática. Ya, es que la obra dramática en general no lleva narrador. Ahora, nosotros le pusimos narrador al que era el radio. Ah, sí, en las de las radios. Ese mismo, ¿ya? ¿Por qué llevaba narrador? Porque nuestro amigo radioteatro debía estarnos contando lo que estaba pasando. A diferencia de una obra de teatro que nosotros podemos ver qué sucede, en el radioteatro necesitamos a nuestro amigo el narrador para que la tía Jenny casi se echa la cámara, espérense. Ahí sí. Necesitamos a nuestro amigo el narrador para que nos esté contando qué pasa. Las obras de este género, la idea del texto dramático es que sea representado en un teatro. Lo vimos con Las Niñas Arañas, ¿cierto? Que tenía su obra de teatro y que más adelante evolucionó para llegar al cine. Y si no son en el teatro, son representadas en el radioteatro, que también es una variación que estuvimos viendo. Y va a usar la función conativa o la función apelativa, que es la función del lenguaje que se enfoca en el diálogo, en buscar una respuesta del otro. Aquí tenemos a nuestra querida tragedia, a nuestra querida comedia y al drama. ¿Alguno recuerda qué características tenía la tragedia? Que le pasaba a personajes importantes como Edipo, que era un rey. Muy bien, personajes importantes como nuestro querido Edipo, que era un rey. ¿Y cómo era el final de la tragedia? Muy trágica, muy mala. Muy malos, ¿cierto? Siempre tenían finales malos, terminaban con muerte, terminaban con tristeza, siempre le iba a ir mal, pero requete contra mal a nuestro querido protagonista. Por otro lado tenemos la comedia. Y la comedia habíamos dicho que era una exageración. En su momento dimos de ejemplo Casado con Hijos, que es un muy buen ejemplo de la comedia, todos los personajes exageradísimos, buscando hacernos reír, buscando exagerar cosas de la vida cotidiana y además eran personajes cotidianos, de clase media baja. En la comedia se representa en personajes cotidianos. ¿Y el drama? ¿Alguien recuerda qué característica tiene el drama? No. Ya. El drama, por otra parte,
Tenemos, para empezar a definirlo, personajes también comunes y corrientes. El drama trata de ser lo más apegado a la realidad posible. Puede tratar muchas realidades diferentes, ¿ya? Pero siempre va a tratar de ser bien pegado a la realidad, a cosas que podrían llegar a suceder. El drama puede hablar de personas de clase media baja, clase baja incluso, y va a estar más centrado en esos ámbitos sociales. A nuestros personajes en el drama le pueden pasar cosas buenas, como le pueden pasar cosas malas, ¿ya? Su destino está definido, va a depender de ellos cómo se define su vida, cómo ellos van logrando cosas o no logrando cosas. El drama es más parecido a las telenovelas, a las cosas que vemos nosotros en la televisión, donde el personaje a veces le va bien, a veces le va mal, a veces se queda con la persona que amaba, a veces lo traicionan 15 veces. Eso es el drama. Ahora, sabiendo estas tres definiciones, chicos, Las Niñas Araña, ¿qué sería? ¿Tragedia, comedia o drama? Drama, ¿Y por qué sería drama? porque relataban, querían como mostrar la realidad de la inconformidad que existe en algunas clases sociales. Ya, muy bien. Lo que le sucede a las chicas es algo que, si bien es algo bastante terrible, algo bastante fuerte por ciertas partes, porque no le pasaban cosas muy buenas, está relatado de una forma que trata de ser realista, ¿cierto? En ningún momento la historia es muy fantástica. Eh, Además que está basado en algo que sí pasó, en algo real. Y como dice la compañera, le pasan cosas terribles, trata de mostrar esta realidad. Y bueno, el final está bastante abierto a la interpretación, aunque no es un final triste. Es una característica del drama poder tener finales felices o finales tristes, ¿cierto? Y en el final de la película, con nuestra querida Abby abandonando el campamento completamente sola, porque la echaron de la casa al descubrir que se la habían, cuando la mamá le dice que se la había encontrado botada, ¿cierto? Un final no muy feliz para la triste Abby. Y ahora vamos a hablar de los textos no literarios. Por un lado, los textos no literarios, que vienen a ser completamente distintos a lo que hablamos anteriormente, tienen como finalidad entregar información con un lenguaje bastante claro, con un lenguaje bastante objetivo de la vida real. Son los que nos están dando instrucciones, son los que nos están dando informaciones. Y la finalidad de esto no es entretener. Un texto no literario no nos quiere entretener, no nos quiere transmitir sentimientos, no quiere ser convertido en una película, no nos quiere transmitir ninguna emoción ni ninguna opinión, ¿ya? Sino que nos quiere dar a conocer información 100% basada en la realidad, ¿ya? Por lo tanto, se van a fundamentar siempre en el mensaje entregado. Entregar un mensaje claro y entregar el mejor mensaje posible es la razón definitiva de la cual existe nuestro amigo el texto no literario. No va a buscar crear belleza del lenguaje, va a usar el lenguaje bien, podríamos decir, bien neutro, ¿ya? No quiere usar palabras bonitas, sí palabras bien específicas, pero no palabras bonitas. Y van a ser textos informativos que no expresan emotividad alguna, no hay ningún sentimiento en estos textos. Solo entregan información. ¿Y qué tipo de lenguaje se ocupa aquí? Lenguaje denotativo. En el otro ocupamos el connotativo y aquí el denotativo. ¿Qué es el lenguaje denotativo? El lenguaje denotativo es el que se está ajustando a la realidad, ¿ya? Es el que dice las cosas tal y como son. El lenguaje denotativo es objetivo, ¿ya? No tiene opiniones personales. Su objetivo es comunicar de una forma muy directa distintas cosas y con total claridad. Eso es lo importante, dar un mensaje y dar un mensaje claro y certero. Que no haya posibilidad de doble lectura.
Si yo te digo algo con lenguaje denotativo, la idea es que tú lo entiendas tal cual como yo te lo quiero explicar. Si te digo, por ejemplo, la silla verde de la sala se cayó. Todos van a entender que había una silla en la sala que se desmayó y se cayó, ¿cierto? Eso es lenguaje denotativo. No hay opiniones, no hay una interpretación, sino que yo te digo lo que está pasando. Aquí tenemos un ejemplo de un diario de mentira, ¿cierto? Un diario de broma, pero que a pesar de ser un diario de broma, está hablando con lenguaje denotativo. Nos dice, el niño murciélago descubierto en una cueva. Un grupo de excursionistas lo encontró en una profunda cueva en condiciones de vida animal. A pesar de todo, aseguran que el niño murciélago no es peligroso. Los testimonios indican que podría haber más en su mismo estado. ¿Qué pasa aquí? Nos dice, oye, encontraron este niño murciélago. ¿Dónde lo encontraron? Oh, pues lo encontraron en una cueva. Como estaba en condiciones de vida animal, ¿ya? Nos están transmitiendo toda la información, que es una información de broma, pero la están transmitiendo de la mejor manera posible, usando el lenguaje denotativo, usando esto que se debe usar. Ahora, chicos, quedando 10 minutitos, les voy a leer la pregunta esencial, ¿ya? Se las voy a explicar, les voy a mostrar algunos ejemplos y les voy a dar un tiempo para que puedan intentar realizarla. Ahora, la materia como tal puede que les haga falta y la vamos a pasar el día de mañana, ya la materia como tal de esta pregunta esencial. De todas formas, yo creo que ustedes pueden ya comenzar a realizarlo por las cosas que saben el contenido anterior. Ya el contenido anterior que hemos pasado, que si bien no se basó en esto per se, ya vimos más o menos cómo se usan estas herramientas, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Es la pregunta esencial. Hay que hacer un texto instructivo simple de alguna actividad diaria, ¿ya? Cualquier cosa que usted haga en el día a día debe crear un texto instructivo. ¿Qué tiene que hacer? Usar imágenes para darle énfasis a sus instrucciones. El texto debe tener al menos 4 imágenes y poseer un mínimo de 8 instrucciones, ¿ya? Usted puede poner 4 imágenes, pero debe poner 8 instrucciones. O si quiere poner 8 imágenes y 8 instrucciones, ahí ve cómo lo hace. ¿Qué ejemplo le puedo dar? La forma correcta de bañar a un bebé, la mejor manera de comer yogur. Hace tiempo unos compañeros hicieron la forma correcta de preparar espagueti, algo así de simple como preparar fideos, puede estar transformado en un texto instructivo. Usted debe dar instrucciones de cómo se hacen las distintas cosas, ¿ya? ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer con dibujos en su cuaderno, puede usar Canva. Si es que quiere hacerlo, Canva también tiene plantillas para usar para hacer textos instructivos. ¿Recuerdan Canva? ¿Recuerdan esa Sí, profesor. plataforma? Ya. Los que se acuerden de Canva, les recomiendo entrar a Canva y buscar distintas plantillas, porque hay muchas plantillas bien buenas que pueden usar para generar su texto instructivo. Sobre todo, si lo quieren hacer sobre el COVID, nosotros estamos rodeados de textos instructivos en el día a día, ¿ya? Mañana, como yo les digo, vamos a trabajar esto así como materia y vamos a dar ejemplos, pero yo creo que ya pueden empezar a buscar cómo pueden hacer la tarea. ¿Qué textos instructivos tenemos en el día a día? Cuando nos dicen la forma correcta de lavarnos las manos, hay un texto instructivo ahí. Por acá, en la pizarra, tenemos pegado... No creo que se vean. Sí, está muy lejos. Ya, no se alcanzan a ver. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la forma de usar alcohol, estornudar en nuestro codo, que podrían ser como
Instrucciones para cuidarnos del COVID, ¿cierto? Lava tus manos con alcohol gel, estornuda en tu codo, usa siempre la mascarilla, mantén el 1,5 metros de distancia. Si nos ponemos a pensar en esas instrucciones ya tenemos un montón porque estamos rodeados de textos instructivos, como yo les digo. Si le gusta hacer, a usted le gusta cocinar, puede escribir alguna receta que le guste, poner algunas fotitos, algunas imágenes y tiene el texto instructivo. Si le gusta la mecánica, lo mismo, puede hablar de la forma correcta de cambiar un neumático, la forma correcta de cambiar el aceite al auto, a la moto, cómo desengrasar una cadena, cómo cambiar un pañal para el bebé, cómo hacer la cama incluso. Si es que se pone creativo, puede hacer un texto instructivo de la forma correcta de hacer la cama. Y en realidad, de lo que sea, puede generar usted un texto instructivo. Ya, vamos a dejar estos 10 minutos para que traten de empezar a hacerlo. Pueden comenzar desde ya. Y como les digo, el día de mañana hacemos revisión de sus textos instructivos antes de comenzar la clase, ustedes saben, y vemos qué tan correctos están. Si no se manejan bien, cuando pasemos la materia van a quedar mucho más claros de cómo plantear un texto instructivo. ¿Ya? Les dejo estos minutos para que entren a Canva si es que quieren, busquen una plantilla que les sirva y para que piensen más o menos de qué podrían hacer su texto instructivo. Y cualquier duda, me hablan, voy a estar acá yo atento. ¿Ya, chicos? Usen estos 10 minutitos para empezar a plantear cuál va a ser su texto instructivo o sobre qué lo van a estar haciendo.